Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva jornada del Seminario Virtual del Paraguay. Agradecemos su presencia y el compromiso que demuestran con la actualización permanente y el fortalecimiento de la práctica profesional. En esta oportunidad abordaremos el tema del parto al recién nacido crítico, atención integral en situaciones de urgencia, una temática de gran relevancia para todos los profesionales de salud, donde el conocimiento, la preparación y el trabajo en equipo son determinantes para brindar una atención oportuna y de calidad. Es un honor contar nuevamente con la participación de la licenciada Delia Noemí Oliveira, especialista en urgencias y emergencias pediátricas y neonatales, quien posee una amplia trayectoria asistencial y docente en el área de la atención neonatal y pediátrica. Estamos seguros de que esta conferencia será de gran valor para todos los participantes. Los invitamos a aprovechar este espacio, participar activamente y realizar sus consultas al finalizar la exposición. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a nuestra distinguida ponente y declaramos oficialmente iniciada esta jornada académica. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar con ustedes para poder compartir un tema más. Voy a pasar a la proyección en honor al tiempo. ¿Me pueden decir si se me escucha bien, por favor? Levantan la manito o si pueden activar su micrófono y decirme. Les voy a agradecer. Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias. ¿Se ve la proyección? Está cargando por ahora, Listen. Ahora sí. Ok. ¿Se ve? Bueno. Sí, Listen, ya visualizamos. Dale, excelente, muchísimas gracias. Un gusto nuevamente. Para los que no me conocen, soy la licenciada Delia Oliveira. Soy especialista en urgencias y emergencias pediátricas y neonatales. Y hoy vamos a abordar un tema común, pero no común. Vamos a hablar un poquito así, generalidades de lo que sería el parto y vamos a enfocarnos más en la atención al recién nacido en situación de emergencia. Porque en el mejor de los casos, como sabemos, el parto es un proceso fisiológico normal, ¿sí? Es un proceso natural por el cual todos pasamos alguna vez y es generalmente en el 80% de los casos no hay muchos casos de partos distóxicos, según las estadísticas, ¿verdad? Y las estadísticas hablan. Entonces, no tenemos demasiados casos de partos distóxicos, pero cuando lo tenemos, debemos estar preparados para lo que podría acontecer, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la atención a la mami, a la embarazada y al recién nacido, pero en situación de emergencia. Vamos a ver primero todo lo que es normal, entre comillas, y luego vamos a ver esas salvedades. Me pueden ir parando o podemos eh, dejar las preguntas para el final, ya va a depender de ustedes. Así como habíamos hablado, vamos a ver un poquito de lo que son generalidades, ¿sí? No vamos a descubrir la rueda, solamente vamos a hacer que siga girando, ¿sí? Hay muchísimas, pero muchísimas definiciones de lo que es el embarazo, ¿sí? Cada una también, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Lo vivimos de forma distinta. Yo viví un embarazo hasta las 28 semanas sumamente tranquilo, sumamente agradable. Mi nena fue la bebé más esperada del año 2012. Hoy día con 13 años, pero a la nena se le ocurrió a las 28 semanas internarle a su mamá por amenaza de parto prematuro. Ahora, entonces todos pasamos nuestros embarazos
de forma diferente, ¿verdad? Cómo se comporta el bebé, cómo nos comportamos nosotros. Hay veces que traemos patologías, o sea, que se pueden presentar patologías solamente y propias del embarazo. Entonces hay que ver un poquito el abanico de posibilidades, porque si estamos en un centro asistencial, en la urgencia, cualquier cosa nos cae. Desde RN hasta abuelito de 99 o más años, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para todo, inclusive lo que no va a pasar, como siempre decimos, ¿verdad? El embarazo es un periodo comprendido entre la fecundación de un óvulo y el nacimiento del recién nacido de nuestro bebé. Se datan los embarazos desde el primer día de la última menstruación y se calcula la fecha probable de parto, 40 semanas más tarde. Se divide generalmente por trimestres, comprendidos en aproximadamente 3 meses cada uno. Eh, ¿Por qué lo dividimos en trimestres? Porque cada trimestre tiene sus características específicas. Así como al niño, en pediatría lo dividimos desde recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y adolescente. También el parto se divide por etapas. Según la Organización Mundial de la Salud, se define el embarazo o gestación como el tiempo o los meses durante el cual el feto se desarrolla en el útero de la mamá. Es una etapa que marca la vida de una mujer pasando por diversos cambios fisiológicos y psicológicos. Vamos a ver un poquito lo que son las etapas del embarazo. Dijimos que íbamos a dividirlo por trimestres, ¿sí? En el primer trimestre, que son aproximadamente los primeros meses, contando desde la semana de concepción hasta la semana 13-14 aproximadamente. El desarrollo del feto. Se forma la columna, el corazón, el cerebro, todo lo que es sistema nervioso central y el oído interno. El embrión pasa a ser de una célula a tener forma humana al final de este tercer trimestre, ¿sí? Los cambios maternos, aumento de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es el famoso positivo en el beta-HCG. Estrógenos y progesterona son las tres hormonas que sufren aumentos en el cuerpo materno en el primer trimestre del embarazo. Son comunes cambios de humor, aumento de ganas de orinar, estreñimiento, sensibilidad en las mamas. Como ya dije, pueden ser comunes como pueden no ser comunes, ¿sí? Particularmente, ninguno de esos cambios no los he experimentado, ¿verdad? Al menos en el primer trimestre. Síntomas más comunes, náuseas, a menudo las náuseas matutinas, ¿verdad? Ocurren a cualquier hora, pueden ocurrir a cualquier hora, ¿verdad? Fatiga en ocasiones, quizás un leve sangrado que indique implantación, sin saber todavía que estamos embarazaditas. En el segundo trimestre es el periodo central del embarazo, entre las 13 y las 28 semanas. Es, diría yo, así como el primer trimestre también, la etapa, o sea, el primer trimestre sería la etapa más crítica. ¿Por qué? Porque es el momento de formación de ese embrión. Podemos tener en cuenta la formación del sistema nervioso central por sobre todo, de la parte cardiovascular también. Y en este periodo central, sí que sería el segundo trimestre, los órganos van desarrollándose más en el embrión, ¿verdad? Tiene un crecimiento que pasa de medir aproximadamente 5 centímetros a 30 o 40 centímetros. Aumenta considerablemente de peso y también de desarrollo. Comienzan a sentirse movimientos a menudo más discretos, como burbujitas, generalmente entre las 18 y 20 semanas. Dicen, ¿verdad?, que en las nenas se sienten más temprano los movimientos que en los varones. Pero tendríamos que verificar, ¿verdad? Sentidos y piel, se desarrolla el oído, los ojos se mueven a su posición definitiva y la piel se cubre de un vello que se llama lanugo, que es una capa de grasa que va haciéndose más gruesa a medida que pasa el embarazo, que es conocido como vernis caseosa. ¿Para qué sirve? Para proteger la piel sensible de este feto todavía.
los órganos internos maduran y los pulmones comienzan a producir la sustancia llamada surfactante. Esta sustancia es sumamente importante en el embarazo, o sea, en la producción de celular durante el embarazo en el feto. ¿Por qué? Porque es la sustancia que va a ayudar en la maduración pulmonar, en la capacidad que va a tener este niño para respirar al nacer. Cambios en la madre, los cambios físicos, crecimiento del útero y el abdomen ya más marcado, posible aparición de la línea de alba, que es la línea oscura de la parte del abdomen inferior, que sería más o menos desde el pubis hasta el centro del ombligo. Pueden aparecer ya las no muy apreciadas estrías, porque ya el abdomen empieza a cobrar más forma, ¿verdad? Molestias comunes pueden presentarse acidez estomacal, congestiones, varices, hemorroides, calambres, etcétera. Aumenta un poco más de la energía y reducción de náuseas en algunos casos. El tercer trimestre podemos hablar de las 29 semanas hasta el nacimiento, que sería entre 37 y 40 semanas si hablamos de un embarazo de término, ¿sí? El desarrollo del bebé, aumento de peso, el bebé acumula más grasa, se suaviza un poco más su piel, aumenta significativamente de tamaño. Ahí para ya de crecer el tejido adiposo o el tejido grasoso que tienen sobre la piel, porque la piel ya va madurando más. Desarrollo pulmonar es la última fase de maduración esencial para respirar al nacer. Al principio se sienten pataditas más intensas hacia la semana 32 y al tener menos espacio se sienten más como giros, contracciones. Los sentidos, los ojitos pueden abrirse, ya perciben la luz, el bebé responde a sonidos, el bebé conoce la voz de la mamá, la voz del papá, la voz de quien le hable. La mayoría se coloca ya posición boca abajo para encajarse y prepararse para el parto hacia la semana 36 aproximadamente. Entre las 35 y 36 semanas, generalmente el bebé ya se acomoda para el nacimiento. Signos y síntomas en la madre, o sea, cambios en la madre. Contracciones de Braxton Hicks, que vienen a ser las contracciones falsas que se pueden dar en el tercer trimestre, que serían una preparación para el parto. No llega a ser todavía trabajo de parto en sí. Molestias físicas y respiratorias, porque el abdomen ya está mucho más grande que en los trimestres anteriores. Ya hay muchas más molestias de movilidad, para dormir, para inclusive vestirse, ya es un poco más complicado, ¿sí? Ahí sí ya hay más aumento de frecuencia urinaria y cambios emocionales. Desde el vamos luego ya hay cambios emocionales en la mamá, ¿sí? Todo lo que es el torbellino de emociones y la catarata de hormonas que hay en el embarazo. Seguimos con definiciones y conceptos. Hablamos de lo que sería el parto, que es una función fisiológica natural que marca el final del embarazo y consiste en la expulsión fuera de la cavidad uterina del feto, de las placentas y de los anexos, ¿sí? Tiene lugar habitualmente entre las 37 y 42 semanas de gestación. Si se produce entre estas semanas, es considerada, así como hablamos, de un embarazo a término. Por debajo de 37 semanas sería pretérmino y por encima de 42 hablamos de un embarazo post-término. La expulsión del tapón mucoso y la rotura del saco amniótico son indicadores inminentes de parto. Se considera que el trabajo de parto ha iniciado cuando el cuello uterino está centrado en la pelvis, está borrado más del 50% y empiezan las contracciones con entre 3 a 4 centímetros de dilatación. La actividad uterina es regular. ¿Qué quiere decir actividad uterina? La actividad de contracciones que tiene ese útero. Se produce al menos 2 contracciones de intensidad moderada aún, cada 10 minutos. Todo esto son indicadores de parto inminente. Más aún la ruptura del saco amniótico, porque por los peligros de infecciones que hay, ese parto debe producirse. Tenemos más o menos un estimativo, ¿sí?,
entre dilatación cervical y números de partos que ya ha tenido la mujer. Esto nos va a servir especialmente en el área de urgencias cuando recibimos a una embarazadita con probable trabajo de parto. Si notamos una dilatación cervical de 5 centímetros y es una nulípara que aún no ha tenido parto vaginal, podemos hablar más o menos de 4 horas de que se produzca el parto. Si ya hablamos de una secundípara, una mujer que ha tenido ya 2 partos vaginales, hablamos de 3 horas. Y una multípara que ha tenido más de 3 embarazos vía vaginal, hablamos de 1 hora 30 aproximadamente. Bastante diferencia, por cierto. Con una dilatación cervical de 7 centímetros, la nulípara 2 horas aproximadamente, secundípara 1 hora, y en una multípara estornuda y ya nos vino nuestro bebé. Y en una dilatación completa entre 9 y 10 centímetros, a una nulípara le puede llevar aproximadamente 1 hora y a una multípara minutos. Etapas de nuestro parto. Periodo de dilatación. La finalidad del periodo de dilatación es afinar o borrar el cuello del útero y abrir ese mismo cuello hasta 10 centímetros para que nuestro bebé pueda nacer por el canal del parto. Las contracciones son seguidas, al menos 2, ya dijimos, de intensidad moderada, cada 10 minutos. Tenemos que medir la intensidad, la duración y la frecuencia. Podemos inclusive ir hasta 12 o más horas de parto en caso de que sea nuestra paciente nulípara. El segundo periodo sería el periodo expulsivo, donde la mujer ya siente ganas de pujar y observamos, o sea, ya tenemos la salida de nuestro bebé. El alumbramiento es, continúa en presencia de contracciones menos intensas que en el momento del parto en sí. ¿Para qué? Para facilitar la salida de la placenta y los anexos. Y el periodo postparto inmediato, desde hace algunos años, ya es también parte de las etapas del parto. Antes consideramos solamente 3 etapas del parto: periodo de dilatación, periodo expulsivo y alumbramiento. Hoy día ya hablamos de una cuarta etapa que sería un posparto inmediato, donde tenemos que nosotros, personal de enfermería especialmente, ¿verdad?, o personal de obstetricia, iniciar la recuperación de la mama y, por supuesto, 2 cosas sumamente importantes y trascendentales para la vida de ese nuevo ser humano: el vínculo, fomentar vínculo, apego precoz e inicio de lactancia materna inmediata. Eh, yo les voy a pedir, por favor, que no se salten si el recién nacido lo permite, y vamos a ver después si nace un recién nacido vigoroso, si nuestro recién nacido no presenta inconvenientes. Entonces, les pido encarecidamente que no se salten esa etapa de fomentar el vínculo y el apego entre madre e hijo. Es sumamente importante, parece una pequeñez, pero es lo más grande que ustedes pueden hacer por esa madre y ese niño. Les voy a contar una historia, unos segundos, ¿verdad? Hace unos años había un embarazo sumamente deseado, ¿verdad? Era una mujer joven que deseaba muchísimo ser mamá. Junto con su esposo buscaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego de muchísimo tratamiento, comentaban que era un embarazo deseado. Hubieron unos que otros tropiezos durante el embarazo, pero dentro de todo dentro de lo normal. ¿Qué pasó el día del parto? ¿Sí? Fue un día que su médico tratante no estaba en Asunción, estaba en una ciudad del interior del país, y ella se comunica con él. ¿Por qué? Porque pensó que justamente que perdió tapón mucoso. El médico anda nomás al hospital, te va a revisar la otra fulana de tal, y espérame, seguro que me esperas hasta mañana porque el parto generalmente dura muchas horas y lo más probable es que me esperes, yo llego mañana temprano, a la mañana es mi guardia. Estaba programado para que este bebé llegue, ¿verdad? Al día siguiente, no ese día que la mujer perdió tapón mucoso. ¿Qué pasó? Se le llevó al hospital, ya llegó con 5 de dilatación y ya una parte del cuello borrado. Entonces, ya también estaba con ese periodo activo, ¿sí? Ese periodo de dilatación, ya tenía contracciones seguidas.
Entonces ya se verificó la intensidad y la duración, la frecuencia también. Ya le internaron, ¿sí? Para que avance el trabajo de parto. Hubo rotura de membrana, hubo rotura de bolsa. Entonces pasó a sala de parto. ¿Qué pasó? Durante el trabajo de parto, que ya llevaba algunas horas, sufrió un pico de hipertensión, cosa que según se pudo observar en su carpeta prenatal, no presentó en ningún momento del embarazo presión arterial elevada. En todos los controles era presión arterial normal, inclusive entre 100 y 110 de sistólica, no había ningún indicio de hipertensión arterial, pero en el momento del trabajo de parto presentó una subida brusca de presión arterial. ¿Qué pasó? Tuvieron que ir con 8 de dilatación y 80% de cuello borrado. A poco tiempo de que puedan hacer vía vaginal, tuvieron que llevarla a una cesárea de urgencia. ¿Qué pasó? Interrumpieron bruscamente el trabajo de parto de ese bebé que venía en camino. ¿Y qué pasó? Salió el bebé súper bien, llanto vigoroso, pero presentó un pequeño distrés respiratorio. Entonces le mostraron a la mamá la carita, le llevaron a la criatura, le pusieron en cuidados mínimos con oxigenito por aproximadamente 1 a 2 horas por halo cefálico. Mejoró la dinámica respiratoria, el bebé pasó a cuidados mínimos. Mamá quedó en sala de preparto con goteo sulfato de magnesio, que es una de las medicaciones que se utiliza para casos de preeclampsia. Quedó en sala de parto por monitorización. Pasaron casi 24 horas del parto y esta mamá no le vio, no le tocó, no tuvo esa oportunidad de vínculo de apego precoz con su bebé. No iba a bajar nunca la presión de esta mami. Le traían fotos de su bebé, no, ella quería tenerla a su bebé con ella. Cuando pasó a sala, 24 horas después, recién ella le tuvo en sus brazos a su bebé. Desde ese día, la mamá le dice a su bebé que su lugar seguro en el mundo son los brazos de mamá. Y quedó para siempre registrado en la memoria y en el corazón de esta mamá que no haya tenido eso tan hermoso del apego precoz, del apego inmediato, del vínculo madre-hijo, y no disfrutó de esas primeras horas de lactancia materna. Lo recomendable es, nace el niño directo al pecho de la mamá. Y esa mamá era yo. Tuve yo esa experiencia de no haber tenido con mi hija ese apego, esa conexión madre-hija, que hasta hoy día, con solo recordarse, me llena la piletita y es emocionalmente triste porque no se tuvo en cuenta ni las emociones de la mamá, ni el bienestar del bebé. Entonces, si les toca la oportunidad, por favor, hagan apego precoz, porque es algo que esa mamá les va a agradecer toda su vida. Seguimos, materiales básicos en caso de que estemos en un lugar, en cualquier centro asistencial. Son materiales básicos que debemos tener para poder realizar un recibimiento en caso de parto, ¿sí? Hay muchísimos modelos de perita de aspiración, pero sigo insistiendo que esa perita es la más, además de que es la más económica, es una de las más efectivas en caso de que tengamos que succionar. No en todos los casos se succiona boca y nariz en recién nacido. Acá lo principal es el clan umbilical, que no está caro en la farmacia. Podemos armar nosotros nuestro servicio, nuestro kit de parto, y tener 2 clan umbilical en el caso de que no tengamos pinzas, por ejemplo. Entonces podemos tener 3 clan, uno que va a ir como pinza, primera pinza, el otro clan va a ir como segunda pinza y cortamos en medio. Estamos. Entonces, eso podríamos tener en caso de que no tengamos pinza kosher o para poder sujetar nuestro cordón. Apoyar y ayudar psicológicamente a la gestante y a su acompañante.
por ahora está cada vez más con el tema de, no sé si porque está muy de moda o estamos volviendo a sensibilizarnos, ¿verdad? Con el tema del parto humanizado, de violencia obstétrica. Entonces estamos un poquito más humanos en ese sentido, no solamente en lugares privados, sino que también en hospitales públicos. Recopilar datos imprescindibles para la historia obstétrica, si tenemos partos anteriores o embarazos anteriores que no llegaron a término, abortos, presentación de nuestros partos anteriores, patologías, edad de gestación, etcétera. Procurar un ambiente limpio, seguro e íntimo. Tampoco quiere decir que porque la mujer va a parir, todo el hospital tiene que estar ahí mirando qué está haciendo esa mujer, ¿verdad? Entonces, tratar en lo posible de que el ambiente sea íntimo para ella, ¿sí? Anticiparse, preparar material obstétrico mínimo necesario para la atención y para recién nacido. Facilitar una posición cómoda para la gestante de cara a atención al parto. ¿Cuál es la mejor posición para parir? ¿Quién me puede decir qué dice la literatura actual? ¿Cuál es la mejor posición para que la mujer pueda parir? Siempre hablando de parto vaginal. No es correcto decir parto normal, porque sea cesárea o sea parto vaginal, todos son partos normales porque el nacimiento es normal. Entonces empezar un poquito también a cambiar los paradigmas. Hablamos de parto vaginal y parto por cesárea. Según ustedes, ¿cuál es la mejor posición para que la mujer pueda parir? No sé si alguien te dice algo, le dicen por el, ¿cómo es? Por el chat. Sin miedo, ¿qué me pueden decir? Si hay alguien que ya tuvo bebé, si hay alguien que ya pasó por esa experiencia, si ya atendieron algún parto. ¿Cuál es la mejor posición para poder parir? Están llegando algunos comentarios dicen, a ver, la que la paciente elija. Otro comentario, la paciente decide su posición. Otro compañero dice en cuclillas. Otro compañero dice la que ella elija. Así mismo, así como dicen ustedes. La mejor posición para parir es la que la embarazada considere. Si ella quiere parir sentada, lo hace. Si quiere parir de cuclillas, lo hace. Si quiere parir en el agua, si se le puede permitir que lo haga. Eh, Hablamos de hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Que cuando se empezó a implementar el parir en posición ginecológica, entre comillas, es simple y llanamente ¿por qué? Por la comodidad de la persona que asiste en el parto. Simple, llana y sencillamente por eso, porque para nosotros es cómodo, le hacemos parir a la mujer acostada y con las piernas abiertas. Y para parir, esa dicen que es la posición más incómoda y más dolorosa. Entonces, como ella sienta que lo desea hacer como su cuerpo le dice, esa es la mejor posición y la más cómoda para poder parir. Usar guantes limpios, si es posible, estériles, siempre medidas de precaución universal, primero yo, segundo yo, tercero yo. Retirar la ropa del área genital y a medida que se divisa la calota fetal a través de la zona perineal, favorecer el pujo espontáneo al ritmo de las contracciones. Explicarle a la mami la importancia de tomar oxígeno, de la respiración. Si nosotros creemos que no está con una buena mecánica respiratoria, ayudarle con un poquito de oxígeno, quizás por canulita, por algo que no le moleste, pero siempre enseñarle que la respiración es lo principal. Y cada que se presente una contracción, si tiene ganas de pujar, que lo haga. Tras la salida de la calota fetal, la frente, la nariz, la boca y la barbilla, limpiar las secreciones con una compresa, si es que las hubiere, favoreciendo la salida del líquido amniótico, ¿sí? Entonces, valorar la presencia circular de cordón, si es que la tenemos. Si es posible, eh, quitar el cordón en el momento de que se visualiza la cabecita con el cordón. Si no está demasiado ceñido, podemos retirar. ¿Sí? Si está muy ceñido y le impide eso continuar el parto, se pinza y se corta en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que el bebé presiona el cordón con la cabecita, puede presentar déficit de suministro de oxígeno a nuestro bebé.
Entonces, generalmente la cabeza rota al costado, rota sola la cabecita. Nosotros acompañamos nada más y con una de las manos, preferentemente la no dominante, ¿verdad? Entonces, sujetamos una leve presión hacia el periné para evitar desgarros en todo caso, ¿verdad? Tras la salida recién nacido, se debe colocar piel con piel con la madre si es posible, primando la seguridad de ambos, evitando en todo momento la pérdida de calor. Si el recién nacido está colocado eh, sobre el pecho de la misma mamá le va a ayudar a mantener la normotermia. La misma mamá, ¿sí? Entonces, se seca todo, especialmente la cabecita, menos las manitos del bebé, ¿sí? La mano del bebé no se debe secar porque, porque la manito del bebé va a tener resto de líquido amniótico que tiene el mismo olor sui generis que presenta las primeras secreciones de calostro del pecho de la mamá. Entonces él va a buscar, ¿sí? Ese olorcito a leche de mamá, al primer calostro, para poder iniciar la lactancia materna. El lugar donde debemos de pinzar y cortar el cordón umbilical. Eh, las nuevas guías, las guías, la guía novena de atención de urgencia al parto, refieren que entre 30 y 60 segundos es lo ideal para iniciar el pinzamiento y corte del cordón umbilical. Pero siempre el manejo del cordón es un acuerdo al que tiene que llegar el equipo que va a recibir a este bebé, ¿sí? La placenta la salida de la placenta ocurre en el alumbramiento. Entonces, yo que tengo que verificar de la placenta ambas caras, cara materna y cara fetal. Entonces, ¿cuál es la cara materna y cuál es la cara fetal? La cara fetal sería de donde sale el cordón y la cara materna donde están los cotiledones, que es la foto inferior, la foto de abajo, donde eso es lo que va unido, digamos, a la pared uterina. ¿Sí? Entonces debemos de revisar y les puedo asegurar que se nota perfectamente bien cuando falta uno de los cotiledones en esa placenta. Entonces ahí tenemos riesgo de hemorragia postparto, ¿sí? Si es que queda un cotiledón dentro, ¿verdad? La oxitocina en el posparto se administra en el posparto inmediato, generalmente o por vía intramuscular o infusión endovenosa lenta, ¿sí? Tras la expulsión de la placenta. ¿Para qué debemos aplicar la oxitocina en el posparto? Para prevención o manejo activo del alumbramiento se suele utilizar para asegurar la contracción uterina. Eh, Puede ser, como ya mencioné, de forma intramuscular o endovenosa lenta. Infusión de mantenimiento con el fin de mantener contracción uterina después del parto para evitar justamente las hemorragias postparto. En caso de atonía uterina se puede colocar intravenoso frecuentemente con una infusión un poco más rápida, pero hasta controlar ese sangrado, ¿sí? La administración de oxitocina en bolo rápido debe evitarse y monitorizar la paciente en caso de que tengamos ya hemorragia postparto, ¿sí? Vamos a ver un poquito justamente las hemorragias obstétricas, que son las hemorragias postparto. Para saber el tipo o el origen de la hemorragia, vamos a acordarnos de las 4T. ¿Cuáles son las 4T? El tono, la primera T. La atonía uterina es la causa más frecuente de la hemorragia postparto y suele ser provocada por una sobredistensión del útero. La siguiente T es un trauma, ¿verdad? El trauma supone el 20% de los casos de hemorragia postparto y se deben a desgarros en el lugar, en el canal del parto o una ruptura uterina. La siguiente T sería tejido, que es justamente algún resto de cotiledón de placenta que haya quedado dentro del útero. Y la última T sería trombo, que es generalmente el 1% de los casos, se debe a alteraciones en la coagulación
o trombina materna, ¿sí? Entonces, esos son las 4T de las hemorragias postparto. Dijimos que era tono, trombo, tejido y trauma. Definición de las hemorragias postparto se define como las hemorragias que superan los 500 ml, ¿sí? Y hablamos de moderadas y graves. Las moderadas hablamos entre 500 y 1000 cc y las graves cuando ya superan 1000 cc. ¿Qué le puede pasar a la mamá? Presencia del útero relajado, no se contrae postparto, puede haber desgarro o retención de placenta, hemorragia transvaginal persistente durante el tercer periodo del parto, que era luego del alumbramiento, taquicardia, hipotensión, sudoración fría y alteración del estado de conciencia. Todos esos son signos y síntomas de shock. En este caso sería un shock hipovolémico. Tratamiento inicial: cuando ya detectamos nuestra hemorragia postparto, es preciso activar código rojo. Hay un protocolo en el Ministerio de Salud Pública que es el código rojo, ¿sí? Donde se dan todos los delineamientos para el tratamiento de justamente hemorragias postparto. Se puede bajar el manual en forma gratuita eh, de la página del Ministerio de Salud Pública. No obstante, le voy a pasar al licenciado también para que puedan, el manual para que les pueda compartir. Ahí está detalladamente qué hacer y cómo hacer en lo que son las hemorragias postparto, o sea, las emergencias postparto. Vamos a colocar una bolsa de recolección y registrar la hora. ¿Para qué yo necesito una bolsa de recolección? Para estimadamente medir la cantidad de sangre perdida. Este es un chaleco anti-shock, ¿verdad? O sea, un traje anti-shock que el Ministerio de Salud cuenta con él. En muchísimos lugares ya han salido noticias inclusive que salvaron la vida de nuestras mamás en el posparto inmediato con presencia de hemorragia posparto. ¿Y qué es lo que hace este traje anti-shock? Evita justamente, primero, para la hemorragia uterina y segundo, ayuda a la, ¿cómo es que se dice? A la concentración de la sangre en el centro mismo del cuerpo. ¿Por qué? Porque presiona los miembros inferiores, evita justamente que haya más pérdida de sangre y concentra lo que queda de volumen, concentra en el centro del cuerpo, evitando así el shock. Eh, la compresión aórtica es una maniobra que podemos realizar en caso de que no tengamos el traje anti-shock. Siempre pues hay que estar, así como digo, preparado para lo que nos va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comprimimos, ese es uno de los métodos, ¿verdad? Comprimimos la aorta abdominal, ¿verdad? Que es de donde nace la arteria uterina, ¿sí? Entonces, comprimimos con el puño encima del ombligo ligeramente a la izquierda, verificando que la compresión es efectiva cuando no se advierta el pulso femoral. ¿Qué quiere decir eso? Comprimimos con una mano lo suficientemente fuerte para evitar para parar el pulso femoral, ¿sí? Mantener la compresión hasta poder iniciar la resucitación, en que consistiría en aplicación de volumen, de componentes sanguíneos, mejorar la oxigenación, mantener la monitorización, etcétera. El derecho de toda mujer, un parto seguro, respetado y humanizado por sobre todo. ¿Alguna duda sobre parto hasta acá? Si ya entramos en la atención del neonato. Como les dije, es un pantallazo general y básico de lo que es la atención inminente del parto. Dentro de los 30 segundos posteriores, 30 segundos posteriores al nacimiento, el 85% de los recién nacidos a término comienza a respirar por sí mismo y el 10% lo hará después de la respuesta al secado y la estimulación. Decimos que el periodo más estresante para el ser humano no es un accidente, no es, no es inclusive la muerte. El periodo o el momento más estresante para todo ser humano es el nacimiento. Realmente, porque es respira por tu vida.
En la atención inmediata al recién nacido vamos a tener en cuenta que la mayoría es una transición sin intervención, así como habíamos hablado, el 85% de los recién nacidos a término no necesitan ningún tipo de intervención, directamente cuidados iniciales que vamos a ver cuáles son y al pecho de la mamá, a iniciar lactancia materna y a fomentar apego precoz. Eh, Algunos van a requerir ventilación pulmonar, ya que con las intervenciones iniciales no están reaccionando. El 5% de los recién nacidos a término va a necesitar ventilación a presión positiva. El 5% es muy poca cantidad. El 2% de esos recién nacidos complicaditos van a terminar en una intubación orotraqueal y 3 de cada 1000 van a necesitar compresiones y medicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una reanimación avanzada. Pero hablamos siempre de los bebés de término, ¿sí? Cuando hablamos de prematuro es otra ciencia aparte. Habilidades conductuales. Es sumamente importante que el personal de salud tenga habilidades técnicas y habilidades no técnicas para la asistencia a este recién nacido y de nuestra mamá. Conocer el entorno. Es sumamente importante hacer los controles correspondientes a nuestros equipos, a nuestros kits, a nuestros elementos de trabajo. Tenemos que conocer el entorno donde nos estamos moviendo. Uso de la información. Debemos de tratar de sacar toda la mayor información posible de la mamá o de la persona que trajo a la mamá, no sabemos en qué situación, ¿verdad? Anticipación y planificación. Debemos de, así como verificar los equipos, ver si el laringo tiene pila, ver si la bolsa autoinflable, bolsa, válvula, máscara o ambú está completo, ¿sí? Eh, si el ambú del recién nacido tiene reservorio, tiene conexión, tiene los tipos de mascarilla que son la redondita y la anatómica, si está, el reservorio no está roto. Entonces, planificación y anticipación. Tenemos que tener un líder de equipo que va a ser ese líder. Tiene muchísimas funciones, no solamente coordinar el equipo de trabajo. Tiene que poder suplantarle a cualquier miembro del equipo. Si uno está haciendo compresiones, otro está haciendo ventilaciones, el que está haciendo compresiones, por ejemplo, a la mamá se cansó, entonces el líder tiene que ser capaz de reemplazarlo. Si el que está en la vía aérea no puede por ABC de motivo intubar ese recién nacido, ese líder lo puede reemplazar. Entonces, el líder de equipo tiene que manejar todos los aspectos en este tipo de atenciones. La comunicación efectiva es el pilar fundamental de toda actuación en urgencias y emergencias. Nosotros muchas veces creemos, ¿sí?, que la comunicación no es importante, pero la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, es la encargada de dar los protocolos de reanimación cada 5 años y desde el 2020 están haciendo énfasis en la comunicación efectiva. Dicen que de cada 100 reanimaciones, 20 no son efectivas. ¿Qué quiere decir? Fallece el paciente o queda secuelar por hipoxia, por falta de oxígeno en el cerebro específicamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Por errores en la comunicación. La carga equilibrada de trabajo, o sea, la carga debe ser equilibrada en el trabajo de cada componente del equipo. Uso de recursos disponibles. Hay veces que tenemos recursos y no los sabemos utilizar. Hay veces que hay en los servicios, yo ya me fui a hacer traslados y constaté que tienen reanimador pieza en T. ¿Cuál es ese? El Neopaf. Tienen Neopaf en los servicios y no lo utilizan. Es una herramienta sumamente práctica, no necesita conexiones eléctricas, funciona solo con oxígeno, una herramienta liviana y es lo mejor para hacer ventilación a presión positiva en el neonato, o con mascarilla o en el neonato intubado. Es sumamente útil y no se utiliza porque no se sabe utilizar. Entonces es importante el uso de los equipos disponibles previa capacitación, ¿verdad? Pedir ayuda si se necesita. Nadie es tan grande como para no brindar ayuda ni tan pequeño para no necesitarla, ¿verdad? Entonces es importante pedir ayuda. Yo prefiero pedir ayuda antes que hacer pasar como que sé todo y me puedo mandar una macanada y poner en riesgo la vida de mis dos pacientes.
porque en el caso de parto yo hablo de 2 pacientes. Y el comportamiento profesional por sobre todas las cosas, ¿verdad? Antes del nacimiento tenemos que hacernos 4 preguntas, ¿sí? Primero, la edad gestacional aproximada. Por lo menos tenemos que tener un aproximado para saber si es un embarazo de término, posttérmino o pretérmino, ¿sí? El líquido amniótico, ¿cómo está viniendo? Si es un líquido claro, si es el famoso líquido puré de arveja, entonces ya hay sufrimiento fetal. Entonces, ¿cómo viene ese líquido amniótico? Factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo adicionales? Por ejemplo, las patologías maternas, ¿sí? Que la mamá esté con una hipertensión, que la mamá esté convulsionando ya por una eclampsia, que la mamá sea diabética gestacional o que la mamá sea luego diabética de por sí o que tenga algún trastorno de la coagulación. Entonces, generalmente los factores de riesgo adicionales son patologías maternas, ¿sí? O pueden ser también malformaciones fetales que se hayan descubierto durante el embarazo. Y el plan de manejo de cordón es según venga nuestro bebé y según esté de acuerdo el equipo de trabajo que está atendiendo ese parto. Entonces, 4 preguntas antes del nacimiento: edad gestacional, líquido amniótico, factores de riesgo adicionales y plan de manejo de cordón. Pasos iniciales en la atención de nuestro recién nacido. Ya nació nuestro bebé, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas al nacimiento? Las preguntas anteriores eran preguntas antes del nacimiento, al recibirle a nuestra mamá. Ahora estas 3 preguntas vamos a hacer al producirse el nacimiento, ¿sí? Si es o no de término, si tiene tono muscular y si llora o respira. Sumamente importante estos 3 aspectos, ¿sí? Vamos a ver en la diferencia entre un bebé vigoroso y un bebé no vigoroso. El bebé vigoroso es todo lo que nosotros queremos recibir. Ese bebé rosadito, ese bebé con buena frecuencia cardíaca. Ese es el bebé vigoroso. Buen esfuerzo respiratorio por sobre todo, esa transición de segundos que sucede entre la respiración eh, por el cordón a la respiración pulmonar de ese niño. O sea, tenemos que valorar el esfuerzo respiratorio. El tono muscular, este bebé, por ejemplo, en la foto tiene muy buen tono muscular, flexiona miembros inferiores, está llorando, tiene buen esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, nuestro bebé vigoroso, respira bien, tiene tono muscular y frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Las buenas prácticas al nacimiento: apego precoz, fomentar la lactancia materna, identificación del recién nacido y decidir el clampeo del cordón umbilical. Pero, a ver, estas son las conductas iniciales. Proporcionar calor. ¿Dónde vamos a proporcionar calor? Por el pecho de la mamá. Secado vigoroso pero suave. ¿Para qué? Para evitar que pierda temperatura este recién nacido. Todo menos la manito, ¿sí? Estimular, ¿cómo vamos a estimular? Con ese secado vigoroso. Posicionar vías aéreas y aspirar si fuera necesario, solo si veo mucha cantidad de secreción, ya que al recibirle en el canal del parto a este bebé, le pasamos por la carita una compresa estéril para secar el exceso de líquido. Si mi bebé llora, tiene buen tono, tiene buena coloración de la piel y una buena frecuencia cardíaca, no hace falta que yo la aspire, ¿sí? Situaciones, siempre toda regla tiene su excepción en cuanto al cordón umbilical, al pinzamiento del cordón. ¿Cuáles son las situaciones en que inmediatamente, ni bien nazca el niño, yo tengo que hacer el pinzamiento y corte? Antecedente de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la primera indicación de sufrimiento fetal? Es el líquido amniótico. Si el líquido amniótico está teñido de meconio, un color verde suave aunque sea, yo ya voy a proceder al pinzamiento y corte del cordón. Si el RN está flácido, hipotónico, no tiene tono, ¿sí? Deprimido o meconial, hijo de madre con factor RH negativo. Si la mamá es RH negativo, yo inmediatamente procedo al pinzamiento del cordón.
hijo de madre HIV positivo que yo sepa y en caso de que tenga circular de cordón. En esos casos no espero ni 30 segundos, inmediatamente ya procedo al pinzamiento y al corte del cordón. Ya vimos el bebé vigoroso, rosadito, lindo. Ese es un bebé vigoroso. Un bebé no vigoroso, ¿qué es? Es aquel que no tiene tono, que está flácido o que tiene también frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto, ¿sí? En ese caso que yo tenga un RN flácido, que no llore, que no respire bien, entonces yo procedo a la reanimación neonatal, el conjunto de procedimientos que se realizan en sala de parto a fin de asegurar la función cardiorrespiratoria inmediatamente después del nacimiento. En adultos, muchos habrán escuchado hablar de la hora dorada, por ejemplo, en trauma o en reanimación. En el recién nacido hablamos del minuto de oro, no hora, un minuto, no una hora, ¿sí? Que yo voy a valorar evaluación respiratoria y cardíaca. ¿En qué va a consistir? En la evaluación de respiración, si el recién nacido no respira de forma espontánea después de hacerle yo el secado y la estimulación, o sus respiraciones son muy débiles, muy superficiales, ¿qué yo voy a hacer? Iniciar ventilación a presión positiva con un reanimador piezante que viene a ser un Neopaf o nuestro AMBU neonatal, ¿sí? Voy a evaluar frecuencia cardíaca en 30 segundos, yo voy a evaluar, voy a realizar, si yo tengo una frecuencia cardíaca menor de 100, yo voy a hacer por 30 segundos ventilación a presión positiva. ¿Cómo yo voy a saber si está siendo efectiva mi ventilación a presión positiva? Porque va a subir mi frecuencia cardíaca, no mi saturación. Esta es otra excepción también con el recién nacido. El recién nacido no sale saturando 100%, no sale saturando 70%, sale saturando inclusive 50 o 60%. Todos los bebés nacen con saturación baja. ¿Por qué? Porque dentro del útero tenemos otro tipo de circulación y no hay circulación de muchísima hemoglobina fetal, no de oxígeno todavía. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, se debe continuar la ventilación a presión positiva. Ahora vamos a ver todo el orden, ¿sí? La respiración debe ser de 40 a 60 y la frecuencia cardíaca mayor a 100, ¿sí? Yo controlo eso y evalúo color de mi bebé, respiración y tono. Vamos a ver así distintos dibujitos, distintos esquemas para que sea fácil de entender. Realmente el algoritmo de reanimación neonatal es el más fácil porque usamos solamente adrenalina y solamente usamos expansor de volumen, que es suero fisiológico en el caso de las medicaciones. No es como en pediatría que usamos un montón de otras drogas y en adultos igual. En recién nacido solamente utilizamos adrenalina como droga de reanimación. ¿Cuál es la técnica? ¿Sí? Tiene que cubrir mentón, boca, nariz, la mascarilla del bambú o de la bolsa autoinflable, ¿sí? Si el recién nacido es menor de 32 semanas, se ventila con oxígeno ambiente. ¿Qué es eso? Oxígeno con FiO2 al 21%. No se recomienda, menor de 32 semanas, usar mucho oxígeno por los peligros del oxígeno en la prematurez. El oxígeno en el cuerpito del recién nacido prematuro se pega muchísimo por la córnea, ¿sí? Por los ojitos, eh, causa realmente estragos, un abuso de oxígeno puede ocasionar inclusive una hemorragia interventricular cerebral, ¿sí? Entonces, por 15 segundos voy a iniciar ventilación a presión positiva cuando ese bebé es hipotónico, no respira bien, no tiene buen color o no llora, no hay esfuerzo respiratorio o su frecuencia cardíaca es menor de 100. Entonces voy a hacer a este ritmo, es ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3 por 15 segundos, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones después de los pasos iniciales? ¿Cuáles eran esos pasos iniciales? La estimulación, el secado vigoroso, la posición de la posición de olfateo de la vía aérea.
Entonces, si yo no tengo eso, en, al recibirlo inmediatamente por 15 segundos, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. ¿Cómo voy a hacer esa ventilación? No voy a apretar la bolsa con toda la fuerza, solamente para que expanda ese pequeño tórax, ¿sí? No resultó esos 15 segundos de ventilo 2-3, ventilo 2-3. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una mnemotecnia que se llama Mr. Sopa. ¿Cómo lo que es ese Mr. Sopa que tiene que ver con el recién nacido? Es una mnemotecnia. Entonces voy a usar la primera letra de Mr. Sopa. Entonces, la M es la máscara. Voy a ajustar la máscara. La R de Mr., ¿verdad? MR. Reposicionar la vía aérea. Voy a volver a colocar en una posición neutra o de olfateo. Ni demasiado hiperextendido porque ya voy a presionar la tráquea a mi recién nacido, ni demasiado el mentón hacia el pecho. Una posición neutra. La S de sopa es succión de boca y nariz. Si es que encuentro mucha secreción, entonces succiono. La O es mantener la boca abierta. La O es de boca. Son siglas en inglés, pero se le adapta al español. Entonces, la boca de nuestro recién nacido tiene que estar abierta para que esa esa ventilación a presión positiva entre realmente. La P es aumentar un poco más la presión con la que yo estoy ventilando. Y la A es ya pensar en una vía aérea alternativa. ¿Cuál sería esa? Una máscara laringea o una intubación orotraqueal. Entonces, son 30 segundos en total, 15 segundos de ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3 y 15 segundos más luego de haber hecho Mr. Sopa. ¿Y cuál es Mr. Sopa? Reposicionar, ajustar la máscara, reposicionar la vía aérea, succionar la boca y la nariz, abrir la boca, o sea, la open the mouth, que es en inglés abrir la boca, aumentar un poquito más la presión y pensar en una vía aérea alternativa. Entonces, tengo que hacer 15 segundos más. ¿Cuánto tiempo ya pasó? 30 segundos. Me sobran 30 segundos nada más. ¿Sí? No funcionan esos 30 segundos de ventilación a presión positiva. 15 segundos, hago mi tersopa, 15 segundos más. Entonces, voy a iniciar con la reanimación cardiopulmonar con compresiones más ventilaciones. ¿Cómo sería eso? Antes, hasta el año 2025, específicamente octubre de 2025, salieron las guías nuevas que me dicen que los dos deditos sobre el tórax ya no son efectivos. Ahora, para hablar de reanimación neonatal, hablamos del abrazo de la vida, que es eso, tomar, así como muestra el dibujo, ¿verdad? En nuestras manos el tórax de ese recién nacido y en la línea media del tórax, en medio de las dos tetillas, colocar los dos dedos pulgares. Y esa va a ser la técnica de compresiones. ¿Cuánto voy a comprimir? ¿A qué profundidad? Deprimir el esternón un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dividir imaginariamente el tórax de mi bebé en tres y voy a hundir un tercio de esas tres divisiones que hice, ¿sí? Voy a hacer 90 compresiones por minuto. ¿Cómo? Con la técnica de 3 compresiones y una ventilación simultáneas, o sea, en coordinación. ¿Cómo va a ser el ritmo? 1, y 2, y 3, ventilo. Entonces hago y 1, y 2, y 3 son mis 3 compresiones. Y el que hace la ventilación, ventila. Entonces, y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Entonces, ¿por qué yo le doy ese I? Porque yo necesito que ese tórax vuelva a su tamaño original. Entonces, eso lo realizo 30 segundos más. Son 30 segundos de ventilación a presión positiva. Hice 15 segundos, Mr. Sopa, 15 segundos más. Entonces son 30 segundos de ventilación a presión positiva más 30 segundos de compresiones más ventilaciones. ¿Dónde voy a realizar la presión? Ahí donde me indica nuestro dibujito, ¿verdad? En el medio de las dos tetillas, en el medio de los dos pezoncitos, voy a armar una línea media y ahí
debajo de esa línea media voy a poner mis 2 dedos pulgares. En caso de que necesite intubar a este recién nacido, se recomienda una vía aérea alternativa, que era la A de Mr. Sopa, en caso de que, a pesar de esta primera reanimación de 1 minuto, luego hacer BPP y BPP más compresiones, continúa esa frecuencia cardíaca menor a 100. Para la succión traqueal, si es muy espesa, ¿sí? Eh, o sea, si yo voy a intubar si mi recién nacido es prematuro, ¿sí? Porque yo necesito pasar esa sustancia que hablamos al comienzo, que es el surfactante, donde, o sea, ese surfactante me va a ayudar a la maduración pulmonar, a que respire ese recién nacido prematuro. Esa es otra indicación de intubación orotraqueal en caso de que sea prematuro y yo tenga que pasar surfactante o tenga una sospecha de hernia diafragmática. Si la ventilación a presión positiva se prolonga, la mejor parte es una ventilación asistida, ¿sí? Lo ideal es que el procedimiento se complete en 30 segundos, que es esto, 15 segundos de ventilación a presión positiva, Mr. Sopa, 15 segundos más y 30 segundos de compresiones más ventilaciones en coordinación. Si con eso yo no consigo, entonces sí voy a utilizar la intubación. ¿Cuál es la hoja de laringo que es recomendable? Es la hoja Miller. Hay, o sea, las hojas de laringo tienen 2 nombres. La curva se llama Macintosh y la rama recta o la hoja recta se llama Miller. En caso de RN y niños se utilizan ramas rectas, ¿sí? ¿Por qué? Por la forma de la vía aérea, ¿sí? Es imposible intubar a un adulto con rama recta y es imposible intubar a un niño o a un recién nacido con rama curva, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferencias que hay en las vías aéreas. El tamaño del tubo aproximadamente cuando hablamos de un recién nacido prematuro extremo de menor a 1.000 gramos, menor a 28 semanas de embarazo, de edad gestacional, perdón, hablamos de un tubo entre 2 y 2.5. Si tiene 1.000 a 2.000 gramos, o sea, de 1 a 2 kilos, aproximadamente estaría entre 28 y 34 semanas, utilizaríamos un tubo 3 y más de 2 kilos, semana 34, un tubo 3.5. Así es como se ve la vía aérea de ese recién nacido, ¿sí? Voy a utilizar mi laringo con la mano izquierda y voy a intubar con la mano derecha o dominante, ¿sí? Eh, si yo ya intubé, pero no mejora esa frecuencia cardíaca, porque acá la indicación, como ya dije, no es que mejore la saturación, es que aumente la frecuencia cardíaca en el recién nacido, ¿sí? Al menos inmediatamente postparto, ¿verdad? Entonces, si yo sospecho que algo no anda bien inclusive con la intubación, voy a usar la mnemotecnia DOPE, que es la D de dope, el tubo desplazado. A lo mejor tengo una intubación selectiva, está muy adentro del tubo, ¿sí? La O puede ser que el tubo esté obstruido por secreciones, entonces puedo proceder a aspirar. Y la P, yo pienso en un neumotórax, ¿sí? Que pude haber hecho por una ventilación excesiva, por ejemplo, ¿verdad? O es un neumotórax espontáneo. Y la E de dope sería una falla en el equipo, que puede ser el laringo o puede ser el mismo tubo, ¿sí? Ya que el tubo del recién nacido no lleva CAF. ¿Cómo voy a medir la profundidad que voy a introducir ese tubo? ¿Sí? Hay una regla súper fácil, ¿verdad? Que es la longitud del trago nasal para la inserción. ¿Cómo es eso? Voy a medir desde el medio de la nariz, que es el trago nasal, hasta eh, el lóbulo de la oreja y a eso le voy a agregar 1 centímetro. Si, por ejemplo, desde el trago nasal hasta el lóbulo de la oreja mide 5 centímetros, yo le voy a agregar uno más, sería 6. Entonces quedaría en labio quedaría en 6 centímetros. Después hay tablas, sí, que dicen según el peso cuál sería la inserción del tubo, en qué número tiene que quedar ese tubo. Como ya dije en varias capacitaciones, no está mal que tengamos tablas de copiatín en alguna parte de nuestro servicio.
o de nuestra cartuchera plastificada o que tengamos pegado por toda la sala de parto. Es más, se recomienda hoy en día tener el algoritmo de reanimación neonatal con todos esos detalles del tubo, qué número, qué hoja de laringo, etcétera. ¿Por qué? Porque el cerebro en crisis se bloquea, gente. Entonces, es ideal que tengamos nuestras ayudas a memoria, ¿sí? Si yo, eso ya hablamos de DOPE justamente, ¿verdad? Y acá hay otro dibujo que yo le puedo enviar también al licenciado, que es el algoritmo de reanimación neonatal, donde muestra la posición, acá se ve la posición neutra, ¿verdad? Este es para usar como es la pieza reanimadora en T o Neopaf, ¿verdad? Acá estamos con el minuto de oro que voy a realizar, las preguntas al nacimiento, antes del nacimiento, los pasos iniciales, posicionar vía aérea, secar, estimular, calentar, etcétera. Las preguntas al nacimiento. Entonces, todo el algoritmo de reanimación está acá. La dosis de la adrenalina también está acá. Entonces, todo esto yo le puedo pasar al licenciado para que les pueda pasar también a ustedes como ayuda a memoria, ¿sí? Este cuadro que está acá es sumamente importante porque acá dice los minutos de vida y la saturación de oxígeno. Como ven, en el primer minuto de vida, mi recién nacido sí o sí nace cianótico. Entre 55 a 65 nomás es su saturación. Yo no me tengo que guiar por la saturación en el recién nacido, sí por la frecuencia cardíaca. Por este motivo es que yo no me puedo guiar de la saturación cuando estoy haciendo ventilación a presión positiva. No va a subir mi saturación. Mi indicador que yo estoy haciendo bien la ventilación a presión positiva o las compresiones que acá se ven bien, la ventilación más las compresiones, como tomar al recién nacido, es el aumento de la frecuencia cardíaca. La administración de fármacos, sí, nuestro fármaco de elección es la adrenalina, sí, y la concentración es 1 en 10.000, que quiere decir eso, una ampolla de adrenalina hasta 10 de suero fisiológico, y eso vamos a tener 1 miligramo por ml. De ese 1 miligramo, de esa dilución de 1 en 10.000, mi dosis es de 0,1 a 0,3 miligramos kilopeso dosis, y luego lavo esa adrenalina con 0,5 a 1 ml de solución salina, porque no nos va a servir de mucho si es que no lavamos ese poquito de adrenalina que enviamos. Los indicadores, perdón, ¿verdad? De administración de cristaloides, ¿sí? O de algún tipo de componente sanguíneo, ¿sí? Vamos a utilizar cuáles son el cristaloide de excelencia, es el suero fisiológico al 0,9% y el paquete globular cero negativo, que vienen a ser los glóbulos rojos en caso de que este recién nacido lo amerite o lo necesite, ¿sí? Las nuevas guías, ¿sí? Hablan de cuándo parar la reanimación. Muchas veces nos ensañamos muchísimo porque es un recién nacido y nos vienen muchas emociones. Entonces queremos sacarle a nuestro paciente. Pero ¿qué pasa? Hay veces que es tan distóxico el parto, o fue tan traumático, o hubo circular de cordón, o ya vino con sufrimiento fetal, ya vino un líquido meconial. Antes hablábamos de 10 minutos de reanimación, esos pasos iniciales de estimulación, secado, etcétera, 15 segundos de BPP, más Mr. Sopa, más 15 segundos más 30 segundos de compresiones, más ventilaciones, más administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Entonces terminábamos antes con 10 minutos de reanimación. Hoy en día se considera las nuevas guías de reanimación de la novena edición específicamente de reanimación neonatal, nos hablan de 20 minutos y luego paramos la reanimación. Las guías hablan de 20 minutos, perdón, individualizar cada caso, dice, ¿verdad? Pero las nuevas guías hablan de hasta 20 minutos de reanimación. ¿Por qué? Por el riesgo de hipoxia severa que puede tener nuestro recién nacido. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No sé, Licen, si tenés preguntas en tu mensajería.
Excelente, Lisen, como siempre. Invitamos a todos los compañeros, si quieren realizar alguna consulta, pueden activar sus micrófonos o pueden hacernos llegar también sus consultas en el chat o en los grupos de WhatsApp, como prefieran. No sé si qué les pareció, si les gustó la presentación, si hay alguna duda, alguna consulta, alguien que quiera compartir algo, será bienvenido. En cuanto a los comentarios, Lisen, hoy llegaron más comentarios por el tema de la posición de la paciente. Dice el licenciado Nelson Barreto, tuve la experiencia de una indígena y me enseñó cómo asistir en su parto como yo exactamente, dice. Otro Excelente. compañero dice, pero la usuaria por lo general no elige, se le impone la posición ginecológica, dice. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así porque así como habíamos hablado, es la posición ginecológica es la posición más cómoda, pero para el que asiste al parto, no para la mamá. Luego llegan más comentarios, dice, excelente licenciada, excelente licen. Excelente, Lice Delia. Como siempre, un abrazo, dice la compañera Estela. Otra compañera dice, la droga de sedación para la intubación, dice. Droga de sedación no se realiza, dicen, para intubación inmediata al recién nacido posparto. ¿Por qué? Porque el bebé está relajado y no es más el recién nacido. Midazolam luego no recibe. Una contraindicación para el midazolam es la edad gestacional. Justamente no recibe, no metaboliza el midazolam. ¿Sí? Solamente recibe fentanilo, pero como sedación continua, no para intubación. No sé si quedó claro. Perfecto, Lisen. Llega más comentarios. Buenísima capacitación. Muchas gracias, Lisen. Buenísimo. Excelente, Lisen. Gracias, Lisen. Quedó claro, dice la compañera. Lisen, tenemos una consulta del grupo de WhatsApp. Dice, ¿cuál es la importancia de la comunicación con la madre y la familia durante una urgencia neonatal? Dice. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primeramente lo que yo tengo que tener en cuenta es que el consentimiento que la mamá me da a mí para yo poder trabajar por ella, ¿sí? Primeramente eso. Segundo, así como ya habíamos dado en capacitaciones anteriores, siempre cuando trabajamos en recién nacido o pediatría, ¿sí? Es importante saber que trabajamos con la familia, ¿sí? Y esa mujer que está siendo asistida en su parto, es su derecho que ella sepa qué se le va a hacer, qué va a recibir, cómo va a ser, y para que ella también pueda anticiparse y para que sea mucho más fluido el trabajo con la mamá y quizás con el resto de la familia. ¿Vale? Pero en ese momento es importante la comunicación que tengamos con esa mamá. Excelente, Lisa. ¿Y qué recomendaciones daría al personal de enfermería que trabaja en hospitales con recursos limitados para brindar una atención segura al recién nacido crítico? Justamente por eso mostré lo básico, ¿sí? Porque yo les hubiese puesto videos con el Neopaf, ¿sí? El reanimador empieza ante cómo se utiliza. Vamos a intubar al paciente. Eh, Voy a mostrar lo más avanzado, cómo se hace por ejemplo, una vía venosa periférica centralizada, el famoso SILASTIC, o cómo se hace una ónfalo, porque la vía, el acceso vascular inmediato en el recién nacido posparto, ¿sí? Es el catéter umbilical. Yo les puedo mostrar videos o cómo se realiza una canalización de vía umbilical. Pero ¿qué pasa? No voy a tener los recursos quizás. Entonces, lo que yo tengo que saber, por ejemplo, para detener una hemorragia postparto, yo a lo mejor no tengo ese traje anti-shock que mostré en la foto. ¿Por qué mostré ese? Porque el ministerio cuenta con esos trajes. ¿Sí? Tengo que saber si en mis servicios hay y tengo que buscar y tengo que preguntar. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué yo les mostré la presión de la arteria uterina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una forma de cohibir la hemorragia postparto, sin tanto preámbulo, sin tener que entrar a pinzar la arteria uterina solamente con presión, pero el que presiona eso ya se queda ahí. ¿Está?
Entonces, eh, lo ideal siempre es mostrar lo básico para no cometer errores avanzados después. Dentro de la reanimación neonatal, yo puedo usar perfectamente un ambú, ¿verdad? Puedo usar mascarilla laringea, puedo usar una cánula, puedo yo, lo ideal es mantener esa vía aérea permeable y sostenible, ¿sí? ¿Por qué no les muestro, por ejemplo, todo el paquete de hidratación o todo el paquete de manejo post-intubación, por ejemplo, recién nacido? Porque no todos los recién nacidos llegan a ese extremo de necesitar ser intubados. Generalmente cuando ¿cómo que se dice? Los pasos iniciales de calentar, de succionar, de eh, estimular, se hacen bien y la BPP se hace bien, el recién nacido se adapta al medio externo, vamos a decirle, ¿verdad? Respira, mi hijo, por tu vida, es ahí, ¿verdad? Entonces, siempre lo ideal es manejar bien ese algoritmo de reanimación neonatal, inclusive algoritmo de reanimación adulto, ¿sí? No sé si quedó claro. Los recursos realmente sí son limitados para tener un parto. Yo no necesito mucho. Yo necesito unas pinzas, la perita, y esa perita que yo mostré es la más barata, creo que está a 15.000 en la farmacia, en caso de que no tengamos ahora. Entonces, para yo asistir a un parto, yo no necesito demasiada tecnología. ¿Por qué? Porque el parto, igual con intervención, sigue siendo un proceso fisiológico natural y normal. ¿Alguna otra consulta? Yo no estoy pudiendo visualizar el chat, por eso no sé si es que hay alguna otra pregunta aquí. Nos llega otra consulta, dice, ¿se puede utilizar hidratación parenteral de electrolito a un paciente recién nacido después de la intubación? Dice. No. El recién nacido a partir del día 7 recién recibe electrolito. Y generalmente recibe calcio con su dextrosa al 5%. Al recién nacido se le hidrata solamente con dextrosa limpia al 10% postparto, si lo requiere. Solamente con eso. No se le pone electrolito. Ni sodio ni potasio menos todavía. Perfecto, otro comentario dice, licenciada, BBPC es procedimiento de enfermería, pero instalación de catéter umbilical ónfalo venoso es procedimiento médico. Una licenciada puede realizarlo, dice. Una licenciada puede realizar un fallo en caso de emergencia, porque no va a introducir todo el catéter. Eso explica bien también en código rojo, ¿sí? No va a introducir todo el catéter así como lo dicta el procedimiento, porque el procedimiento dice que hay que insertar el catéter, hacer la medición correspondiente hasta que el catéter llegue a la aurícula derecha. En este caso no, solamente se van a introducir unos 3 centímetros, ¿sí? Para que yo pueda tener un lugar donde pasar volumen, donde pasar drogas y donde pasar componente sanguíneo en caso de que lo necesite, ¿sí? Obviamente, componente sanguíneo vamos a hacerlo por vía periférica, pero yo necesito pasar esa adrenalina lo más rápido posible y lo más rápido y de elección es una vía ónfalo. Pero como dije, no va a ser la introducción completa. Unos 3 centímetros, entonces fijo con el famoso leucoplas, marca leucoplas, ¿verdad? Y puedo utilizar esa vía. Excelente, Lisen. Bueno, en vista de que ya no tenemos más consultas, hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada académica. Agradecemos profundamente a la licenciada Delia Noemí Oliveira por compartir su experiencia, conocimiento y compromiso con la formación continua de los profesionales de la salud. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, interés y valiosas intervenciones. Esperamos que los conocimientos adquiridos hoy contribuyan a fortalecer su práctica profesional y sobre todo a brindar una atención más segura y de calidad a nuestros recién nacidos y sus familias. En nombre de la organización les deseamos una excelente noche y los invitamos a seguir acompañándonos en nuestras próximas actividades académicas. Muchísimas gracias por su participación y hasta un próximo evento. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes.